Lo último de la noticia con Magister Comunica. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Recuerda, activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo. Suscríbete, dale me gusta y deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo. Atención, no te pierdas esta noticia. Jefe del Comando Sur enciende alarmas sobre la influencia de Rusia para sostener al régimen de Nicolás Maduro. Craig Faller, jefe del Comando Sur del gobierno de los Estados Unidos, señaló que desde su país continúan las maniobras para detener el narcotráfico y el terrorismo en Centroamérica. El estratega militar puntualizó que se siguen apoyando de las naciones hermanas como Colombia, con quien ha hecho múltiples esfuerzos en estos temas. Estados Unidos, Colombia y los aliados seguimos realizando acciones en Centroamérica contra las operaciones de narcotráfico y terrorismo. Así lo manifestó Craig Faller. Las declaraciones de Faller se realizaron en el foro Contrarrestar la red global de actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro, realizado por el Atlantic Council y que cuenta con la participación de Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta de Estados Unidos para Cuba y Venezuela. En esta cita criticó que desde Rusia sigan manteniendo una postura de apoyo al chavismo venezolano y encendió las alarmas para estar atentos en cualquier movimiento. No puedo describir el tamaño de la amenaza. La influencia rusa es fundamental para sostener a Nicolás Maduro en el poder. Miro con alarmas lo que está haciendo Rusia en Venezuela en términos de personal. Por otra parte, sigue en sintonía. Guaidó ha gestionado 17 millones de dólares en recursos internacionales para enfrentar la pandemia en Venezuela. Carlos Vecchio, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos, alertó a la comunidad internacional que el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado una política de persecución y terror en los centros de salud de Venezuela para evitar que el personal médico y hospitalario reciba insumos y equipos de protección PPE gestionados internacionalmente por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, que les permitiría hacer frente a la pandemia. Denunció además que al menos 60 médicos y profesionales de la salud han muerto en Venezuela tras contagiarse del COVID-19. El gobierno interino del presidente Juan Guaidó ha canalizado eficientemente cerca de 17 millones de dólares en recursos de ayuda y asistencia internacional para atender la crisis de la pandemia en Venezuela y apoyar a los trabajadores de la primera línea. Estos recursos han sido coordinados a través de organismos como la OPS, la Cruz Roja y otras instituciones. En diversos centros de atención pública, la dictadura de Nicolás Maduro ha impedido a los médicos y personal hospitalario recibir estos equipos o persigue o criminaliza a quienes reciban estos insumos, que no tienen otra finalidad que proteger a quienes pueden proteger y cuidar del resto de la población. En consecuencia, al menos 60 profesionales de la salud han fallecido por contagio del COVID-19. De acuerdo a cifras manejadas por organizaciones como Médicos Unidos por Venezuela. Vecchio contextualizó que el número de profesionales de la salud fallecidos representa el 25% de la cifra de 247 muertos por el COVID-19 comunicada por el régimen hasta la fecha. Son médicos de diversas especialidades, enfermeras y técnicos especializados que han dado su vida en la lucha por salvar a otros. No se justifica esta situación exponenciada por el régimen usurpador cuando desde el gobierno interino hemos garantizado los recursos necesarios para la protección de los trabajadores y profesionales de la primera línea de acción en la pandemia.
palabras de Carlos Vecchio. Seguimos con más noticia. Un cortocircuito paralizó la refinería El Palito. La refinería El Palito se volvió a paralizar por un cortocircuito que afectó también la planta de vacío. La información la suministraron trabajadores petroleros, quienes desde ese momento tratan de corregir la falla para reiniciar las labores. Por causa de la paralización de la planta de crudo se dificulta la separación del azufre que contiene el petróleo, un paso indispensable en el proceso de producción. Según fuentes internas, debido a esta situación, se está produciendo gasolina con la reserva de petróleo que se encuentra almacenada en los tanques, hasta que arranque de nuevo la planta de crudo. La nueva falla provocó la baja en la producción de gasolina, que hoy día es de 22.000 barriles diarios. En esos 22.000 barriles de gasolina están incluidos el gasoil y otros derivados. De modo que al restar esas cantidades, la producción de gasolina es de unos 10.000 barriles diarios aproximadamente. Muy grave, muy grave. Ok, sigue en sintonía, seguimos con más noticia que es tendencia. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, anunció que contrajo coronavirus. El ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció que contrajo el coronavirus. Es mi deber informar que he recibido el diagnóstico de infección por el COVID-19. Aun cuando me encuentro en buenas condiciones generales, debo cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de superar el cuadro viral. Un abrazo a todas y a todos. Así lo indicó esta joyita en su cuenta oficial de Twitter. Rodríguez se convirtió de esta manera en el último de los altos funcionarios de la dictadura en dar positivo de la enfermedad. El anuncio tiene lugar mientras el coronavirus continúa su avance en el país. El régimen reconoció más de 1.000 casos positivos por segunda vez consecutiva, aunque la oposición y organizaciones internacionales han cuestionado enfáticamente la metodología y capacidad de conteo y aseguran que las cifras reales son mucho más altas. También se confirmaron 9 muertes. De esta manera, los casos positivos reportados por la dictadura ascienden a 29.800 personas, mientras que los decesos son 247 personas. La pandemia encontró a Venezuela con hiperinflación y 6 años de recesión, así como un precario sistema de salud pública. La crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde 8 de cada 10 familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria. Ok, sigue en sintonía, seguimos con más noticias que solo la verás primero aquí en Magister Comunica Venezuela. La Asamblea Nacional informó que la inflación en Venezuela se ubicó en 4.099% en el acumulado de 12 meses. Venezuela cerró el mes de julio con una inflación en 12 meses de 4.099%, en aumento sobre el acumulado a junio, según un informe divulgado este viernes por la Asamblea de mayoría opositora. El índice anualizado fue de 3.524% en junio, por debajo del 3.684% de mayo. De acuerdo con el informe mensual elaborado por el Parlamento desde el 2017, debido a la escasa disponibilidad de cifras de parte del régimen de Nicolás Maduro. La inflación en julio cerró en 55,05%, superando el 19,5% registrado en junio. Así lo señaló el diputado opositor Alfonso Marquina, miembro de la Comisión Legislativa de Finanzas, en una conferencia de prensa virtual. En tanto, la acumulada entre enero y julio se situó en 843,44% en Venezuela, que sufre la inflación más alta del mundo. Así lo añade el informe. Venezuela, sumida en la peor crisis económica de su historia moderna y encaminada a su 7º año de recesión, el bolívar perdió su función de intercambio producto de su depresión. Así lo apuntó Marquina, destacando que el dólar se ha impuesto como moneda de uso común.
Una familia promedio de 4 personas necesita $213 mensuales para adquirir la canasta básica que incluye alimentos, servicios y medicinas. Así lo afirma Marquina, según la encuesta sobre condiciones de vida en COVID elaborada por 3 de las principales universidades del país. 4 de cada 5 venezolanos no pueden cubrir la canasta alimentaria. Venezuela cerró el 2019 con una inflación de 9.585,5% según el Banco Central, cifra mayor a la reportada por el Parlamento, que calculó en 7.374,4% para el mismo periodo, por lo que Venezuela recibió 13 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea, que será distribuida en varios centros hospitalarios del país por la Cruz Roja para atender padecimientos como la hipertensión, la diabetes y el asma. Estamos recibiendo un envío de 13 toneladas que consiste en kits hospitalarios y kits pediátricos. Así lo dijo el director de comunicaciones de la Cruz Roja venezolana, Luis Farías, al recibir parte de las ayudas en Caracas. Estos insumos llegan en este momento gracias a donaciones de la Unión Europea. El llamado de la Cruz Roja venezolana es a la no politización de la ayuda, agregó al recordar que el gobierno venezolano y la oposición se acusan mutuamente por la crisis del país. Asimismo, Farías dijo que la carga, que será distribuida en 8 hospitales y 34 ambulatorios, contiene artículos básicos para la atención del personal médico de la Cruz Roja, que en este momento dedica la mayor parte de sus esfuerzos a contener el COVID-19 en Venezuela. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para que los videos te lleguen en tiempo real y así no te pierdas ninguna noticia. Nos vemos en el próximo video, se les quiere, cuídense mucho. Muchas bendiciones.